Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque el día de hoy nos das el privilegio de acercarnos hasta ti, a rogarte que nos hables, que lo que tú has dejado escrito el día de hoy pueda traer a nuestro corazón consuelo, dirección, exhortación, enseñanza. Que tú con tu palabra, Señor, nos limpies y nos permitas ser transformados para poder así glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos 7. Esta carta, la carta a los Hebreos, es una carta que fue escrita con el propósito de traer una exhortación a los creyentes de esta época. Los creyentes de esta época a los que se les dirige esta carta, evidentemente tenían un trasfondo judío y por ello estaban tentados a regresarse a las costumbres y tradiciones judías. Porque la verdad es que la religión judía es seductora de muchas maneras. Es decir, la ley la proveyó el Señor, las fiestas las dio el Señor, Dios mismo trajo esas fiestas. ¿Cómo podríamos pensar en dejar de hacer eso? ¿O qué podría haber mejor que eso? Y lo que hace el escritor de esta carta es explicarnos que sí hay algo mejor que eso, porque todo eso era una señal que apuntaba hacia Jesús. Y Cristo es superior como profeta, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior como mensaje profético, Cristo es superior incluso que Moisés. Y estaba entrando en un tema específico cuando hablaba de que Cristo es un sacerdote superior. Este tema a partir del capítulo 2 ya lo había empezado a tocar, pero en el capítulo 5 lo toca un par de veces. En el versículo 6, capítulo 5, versículo 6, dice, también dice en otro lugar, tú, hablando de Jesús, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 5, en el versículo 10, vuelve a decir esto, que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y estaba por explicarnos qué es esto de Melquisedec cuando pone un freno de mano y dice, pero no puedo hablarles de esto porque se han hecho tardos para oír, se han hecho torpes para escuchar. En vez de crecer como normalmente crecería un niño, de tomar leche nada más a pasar a alimento sólido, ustedes están yendo al revés. Ya están en la adolescencia y hay que volverles a dar leche espiritual como si fueran infantes. Están yendo hacia atrás y hace una exhortación muy fuerte a seguir adelante. Y esa exhortación la estuvimos viendo hace algunas semanas, y la semana pasada el pastor Alex nos habló con mucha claridad acerca de cómo las promesas de Dios son el ancla de nuestra alma para seguir adelante. Y de hecho, así es como en el capítulo 6, versículo 20 dice que Jesús, desde el 19, dice, la esperanza es como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Cuando habla del velo está hablando en el cielo. Es como si en el cielo hubiera una especie de tabernáculo o de templo, y en el lugar santísimo ahí entró Jesús, dice, como precursor. Un precursor es el que va adelante, es el que va abriendo camino, el que va abriendo brecha. Y él entró así, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vuelve al punto donde nos habíamos quedado para ahora sí explicarnos a qué se refiere con esto de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De eso va a tratar el capítulo 7. Ahora, antes de entrar al capítulo 7, déjame hacerte una pequeña explicación de algo que a lo mejor nos va a ayudar a entender. Chuck Missler, un pastor que ya falleció, ya está con el Señor. Él era pastor en Koinonia House en Idaho, en Estados Unidos. Y Chuck Missler explicaba que la profecía tiene dos modelos. Y él llamaba un primer modelo el modelo griego, porque el pensamiento griego era más o menos así. En la Biblia también hay, pero digamos que es el modelo griego y es el que a nosotros nos es más común. ¿Cuál es el modelo griego de profecía? Es profecía y cumplimiento, anuncio y cumplimiento. Por ejemplo, mañana va a llover, profecía, y pues si mañana llueve, cumplimiento. Y eso es, para nuestra mente es lo lógico, ¿no? Cuando dicen profecía es algo que va a pasar y cuando está pasando te dicen ya está cumpliéndose. Anuncio, cumplimiento. Ese es el modelo griego
de la profecía. Y en la Biblia hay, por supuesto, hay muchísimas cosas que se anuncian y que se cumplen. Pero hay otro modelo también, otro modelo de profecía en las Escrituras, que Chuck Missler lo llamaba el modelo hebreo, porque el pensamiento hebreo se desarrollaba un poco así. Este pensamiento hebreo de profecía es que el patrón, un patrón es profecía. Es decir, no hay un anuncio, ese es el modelo griego. Anuncio, mañana va a llover, profecía. El modelo hebreo es que un patrón se convierte en una profecía. Déjame ponerte algunos ejemplos para que nos quede más claro. Génesis 22. Génesis 22 es un pasaje en el que vemos, Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo, su único hijo, a Isaac, a quien él ama, y lo sacrifique en uno de los montes de Moria. Y entonces va por 3 días de camino y luego cuando está llegando al monte le dice a sus siervos, quédense acá, el muchacho y yo subiremos, pone la leña sobre su hijo, sube en el monte y el hijo va subiendo y le dice, papá, veo la leña, el cuchillo y el fuego, pero no veo el cordero para el sacrificio. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Y llegan al monte y entonces va a sacrificarlo, está a punto de matar Abraham a su hijo, cuando Dios le dice no lo hagas, y aparece un carnero ahí enredado en un matorral, y ese es el que ponen como el sacrificio. Ok, ahí no hay ningún anuncio, no hay ningún anuncio profético, pero ese patrón se convierte en una profecía porque es un padre sacrificando a un hijo en el monte de Moria, que sería donde después va a estar el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y que sube el hijo cargando el leño o el madero en el caso de Jesús, que es el que va a ser sacrificado. Curiosamente el patrón se rompe porque cuando Abraham está por sacrificarlo, Dios le dice no lo hagas, encuentra un carnero, no un cordero, porque el cordero va a ser Cristo muchos años después. No sé si me explico. Es un patrón que se cumple. Otro modelo de este tipo, José, el que conocemos como José el soñador, él es rechazado por sus hermanos en una primera ocasión, y luego cuando él se revela porque no lo reconocen, cuando él se revela la segunda ocasión, entonces lo reconocen como Safnat Panea, el gobernador de todo el mundo. Nuevamente es ese patrón que representa una profecía. Bueno, Melquisedec es otro ejemplo de eso. Melquisedec es un personaje bastante intrigante porque aparece muy poquito en el Antiguo Testamento. Si tú le preguntaras a la gente, ¿cuál es tu personaje favorito del Antiguo Testamento? La gente te va a decir seguramente Daniel. Daniel es maravilloso. O David, o te van a decir Abraham, Moisés, ¿no? Débora. Nadie te va a decir Adán porque todo es culpa de él. Entonces, como que él debe ser el menos popular de los personajes del Antiguo Testamento. Pero tampoco, no creo que alguien te diga Melquisedec, porque no aparece mucho. Aparece 3 versículos en Génesis y en un versículo aparece en el Salmo 110 y desaparece. Pero el escritor de Hebreos lo toma, lo poco que hay, lo toma como este patrón profético y lo va a utilizar aquí. Entonces, antes de entrar en el capítulo 7, acompáñame por favor a Génesis 14, donde está la escena que nos va a recordar el escritor de Hebreos. Génesis 14. Génesis capítulo 14. Versículo 17. Te pongo el contexto. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, y Lot se fue a vivir cerca de la ciudad, en la ciudad de Sodoma, y hubo una alianza de 5 reyes que arrasaron toda esa zona, arrasaron Sodoma y se llevaron todo, incluido a Lot, ¿no? Se lo llevaron. Y Abraham, al enterarse, reúne de sus siervos una especie de mini ejército y va, derrota a estos reyes, recupera a Lot, recupera todo lo que había, y luego va de regreso con su sobrino y con mucho botín de esa escaramuza, ¿no? Y ahí estamos.
Abraham viene regresando de esta guerra con estos reyes y dice Génesis 14:17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de estos reyes y los de los reyes con que le estaban, los había derrotado, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces, verso 18, Melquisedec, aquí aparece. Melquisedec quiere decir rey de justicia, ese es su nombre, ¿no? Melquisedec quiere decir rey de justicia. Rey de Salem, ese es lo que él es rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Es como, ¿te acuerdas que se llamaba Distrito Federal? Y ahora se llama Ciudad de México. Bueno, antes se llamaba Salem, antes de llamarse Jerusalén. Y Salem viene de Shalom, entonces es rey de paz. Él se llama Melquisedec y es rey de Salem. Y luego dice sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí tenemos un gran problema. A ver, aguántame, ¿cómo sacerdote del Dios Altísimo? ¿Y de dónde salió este sacerdote? Porque el sacerdocio, acuérdate que Abraham tiene que tener un hijo, su hijo tiene que tener un hijo, su hijo tiene un hijo, y luego tiene que tener 12 hijos, y luego de esos 12 hijos tienen que ir a Egipto por 400 años, luego tiene que Moisés levantarse, vive 40 años, luego se tiene que ir al desierto 40 años, y luego regresa, y luego saca al pueblo, y entonces Dios aparta a los hijos de Leví, y comienza el sacerdocio levítico. Pero eso estamos casi 500 años después. Aquí no hay sacerdocio, de hecho ni siquiera hay pueblo judío. Abraham no es judío, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, todavía no existe el pueblo judío. Entonces, ¿de dónde está saliendo Melquisedec? No sabemos. ¿Y quién lo hizo sacerdote? No sabemos, nomás aparece ahí de la nada. Dice sacerdote del Dios Altísimo y dice sacó pan y vino. Entonces, este es un poco el modelo de patrón, profecía. Porque ¿a quién te recordaría Melquisedec, rey de justicia? ¿Quién crees que es rey de justicia? Cristo. ¿Quién crees que es rey de paz? Rey de Salem, rey de paz. ¿Quién es rey de paz? Cristo. ¿Quién es sacerdote del Dios Altísimo antes de que existiera la ley, antes de que existiera el llamado, antes de todo? ¿Quién es sacerdote del Dios Altísimo, intercesor del Dios Altísimo? Jesús. Y fíjate, dice, sacó pan y vino. ¿Quién tomó el pan y el vino como elementos para que le recordáramos por siempre? Como vamos a hacerlo dentro de un rato. Jesús. Entonces te das cuenta como no dice, este será un tipo, sino que así nomás leyendo dices, es muy parecido a una imagen de Cristo. Y luego ¿qué hace? Dice, le bendijo Melquisedec a Abraham, bendice diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahí hay algo raro. No hay ley sobre los diezmos van a venir en la ley casi 500 años después, pero Abraham dice, Melquisedec es un representante de Dios y le da los diezmos, es una especie de honra que hace Abraham para con Melquisedec. Esta es la escena, es todo lo que sabemos. En el Salmo 110 lo veremos la próxima semana. Regrésate a Hebreos, por favor. Y vamos a ir poco a poco porque va a recordar esto el escritor de Hebreos y vamos a ir leyéndolo con cuidado. Verso 7. Acaba de decirnos que Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces hay dos tipos de sacerdote. El sacerdocio levítico que viene de Aarón, el religioso, el normal, el que está en el templo todos los días, el que los judíos conocen. Pero ahora dice, hay otro según el orden de Melquisedec. Y verso 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, de Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Déjame detenerme por un par de detalles. Número 1, dice que este es rey de Salem y es sacerdote. Esas dos cosas no pueden estar juntas. La ley establece que el sacerdocio tiene que venir de la tribu de Leví y los reyes vienen de la tribu de Judá. No pueden estar juntos. De hecho,
en tu Biblia, más tarde en tu casa, busca en 2 Crónicas 26 la historia de un rey llamado Usías. Usías era un buen rey, un muy buen rey, pero fue tan buen rey que empezó a creer que era buen rey. Se empezó a creer demasiado y dijo: voy a presentar sacrificios. Y entró al templo con un sacrificio y los sacerdotes le dijeron: no, 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 espérate, no te corresponde a ti, esa es tarea de sacerdotes, tú eres rey, no eres de la tribu de Leví, eres de la tribu de Judá. Y él dijo: pues sí, soy el rey y soy un buen rey, voy a presentar sacrificios. Y entonces se mete al templo y le da lepra. Y entonces Dios le está diciendo: no puedes. Era prohibido que un rey sea sacerdote y que un sacerdote sea rey. Pero Melquisedec era rey y sacerdote. ¿Por qué? Porque está antes de todo. Antes de que exista la religión judía ya existía Melquisedec. Y él sí era rey y sacerdote. ¿Sabes quién más es rey y sacerdote? Cristo. Jesús es rey y sacerdote. Hay solo 3 personas que pueden ser eso. 1 es Melquisedec, 2 es Cristo y 3 es la esposa de Cristo, la iglesia, tú y yo. Dice Pedro que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Cristo. Entonces, otro detalle acá en el versículo 1 dice que salió a recibir a Abraham. Es decir, Abraham no fue a buscarlo. Melquisedec salió a recibir a Abraham. De la misma manera que no fuimos nosotros a buscar a Cristo, sino que Cristo, por decirlo de alguna manera, salió a buscarnos. ¿Y qué pasó? Dice: le bendijo. Eso lo veremos en el versículo 7 en un momentito. Verso 2: a quien asimismo, a Melquisedec, dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué dio los diezmos de todo? Lo veremos también un poquitito más adelante. Cuyo nombre, Melquisedec, significa primeramente rey de justicia, ¿no? Melquisedec es rey de justicia. Y también rey de Salem. Su nombre, rey de justicia; su oficio, rey de Salem, o sea, rey de paz. Verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Esta parte del versículo ha hecho que iglesias enteras se dividan, porque esto se puede entender de 2 maneras. Por un lado, podría ser literal, que no tiene papás y no tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y por eso hay todo un grupo de la iglesia que dice: esta es lo que se llama una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. ¿Podría ser? Podría ser. Jesús aparece antes de su encarnación varias veces. ¿Podría ser esta vez una? Sí, podría ser. Pero yo creo que no, ¿ok? Te voy a dar mis razones. Pero aquí está el asunto. No es un tema por el que debamos dividirnos, aunque sí sucede. Yo conozco gente que se apasiona tanto: no, sí es una teofanía. No, no es una teofanía. Sí, sí, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, nos divorciamos. Y como que, espérate, o sea, no es un tema tan importante para debatirlo. El punto central va más allá de ese detalle, ¿ok? Entonces, si tú quieres creer que es una teofanía y tienes argumentos para eso, buenísimo, maravilloso. Si tú consideras que no lo es, buenísimo, maravilloso, no importa. Lo importante es el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que dice? La otra opción es que en realidad lo que está diciendo es que no tenemos registro. Normalmente en Génesis toda persona aparece como fulanito, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿no? Era la manera normal de presentar a alguien, ¿no? Yo diría Ibert Cruz, hijo de Ibert, hijo de Eliseo. Esa es mi ascendencia. Mi hijo diría Ibert Cruz, hijo de Ibert Cruz, hijo de Ibert Cruz, hijo de Eliseo, ¿no? Eso es lo normal. Pero Melquisedec lo leímos. ¿Cómo aparece? Nomás, pum, apareció Melquisedec. Y aparece como sacerdote del Dios Altísimo. No tiene ni genealogía ni nada, ni principio de días, y tampoco sabemos más de él. No sabemos de qué murió, cuánto tiempo, nada. Lo cual no es normal. Entonces yo creo que el escritor toma ese patrón y dice: Jesús es igual. No que Melquisedec sea eterno,
pero ya que no tenemos datos, lo tomamos como un patrón de Cristo, que Cristo sí no tiene principio, no tiene final. De hecho, en la segunda parte del versículo dice que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. Eso es el argumento que a mí me da a creer que Melquisedec no es Jesús, porque dice hecho semejante, y Jesús no es semejante a Jesús. O sea, Jesús es Jesús, ¿no? Y aquí hay otro detalle. Melquisedec es un tipo de Cristo. Cristo no es un tipo de Melquisedec. No sé si me explico. Jesús no es semejante a Melquisedec. Melquisedec es semejante a Jesús. Es lo que se conoce como la tipología. Melquisedec es un buen tipo, o sea, seguramente era un buen tipo, pero me refiero en tipología, representaba bien a Jesús en el sentido de que no tiene origen, no se sabe de su muerte, sino que permanece sacerdote para siempre. Porque no hubo un segundo Melquisedec, no hubo alguien que lo relevó. Incluso en el Salmo 110, ya en el tiempo de David, muchos años después, David va a decir sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces hay esta idea. Ahora, repito, lo importante es que el escritor de Hebreos está tomando la vida de Melquisedec como un tipo de lo que tenemos que entender. Número uno, Melquisedec es anterior a Aarón, es en el tiempo de Abraham. Número dos, los sacerdotes levíticos tenían la mala costumbre de morirse, mientras que el sacerdocio según Melquisedec es eterno. Ahora, verso 4. En el verso 4 hace algo que es revolucionario, porque Abraham es una figura fundamental en la fe judía y en la fe cristiana. ¿Qué personaje puede haber superior a Abraham? Es difícil encontrar algo superior a Abraham, pero lo que va a hacer es presentarnos que Jesús es superior a Abraham. Mira, verso 4. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham lo consideró representante de Dios cuando no había representante de Dios en la tierra. Pero Abraham, el padre de la fe, dijo: Él representa a Dios, por tanto le doy los diezmos de lo que acabo de ganar. Así lo consideró Abraham. Y nos lo va a explicar un poquito más en detalle en el verso 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Déjame ponerlo de esta manera. En el tiempo del pueblo judío, todos tenían que diezmar. Diezmaban de todo lo que tenían, y los levitas tomaban de ese diezmo, porque los levitas estaban atendiendo el templo o el tabernáculo, por tanto no pueden estar pastoreando sus ovejas, no pueden estar sembrando sus cosechas. Entonces, ¿de qué van a vivir? De los diezmos que el pueblo les daba, aunque todos vienen de Abraham, no son distintos, es decir, vienen de un mismo árbol genealógico, de Abraham. Los levitas toman el diezmo de los demás, aunque todos proceden de Abraham. ¿Estamos? Voy a leer de nuevo el versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, o sea, los levitas, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto es muy fuerte, porque Melquisedec no desciende de Abraham. O sea, Melquisedec no es judío. Está Abraham, que tampoco es judío en este momento, porque va a venir esto después, cuando Dios haga su pacto con la circuncisión. Pero Abraham está dándole sus diezmos a alguien que no es judío. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico era para el pueblo judío y tú y yo estamos excluidos. Pero el sacerdocio de Melquisedec
es mayor que el sacerdocio levítico y por eso en él tú y yo podemos estar incluidos. Entonces dice, Abraham lo reconoció y dio sus diezmos a Melquisedec, aunque Melquisedec no es de su genealogía. Y dice, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y le bendijo, porque Abraham tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En dos sentidos. En un sentido cultural, todavía al día de hoy en mi pueblo, los hijos a los padres los llaman de usted. No sé si aquí también era en algún momento que el papá le puede decir tú, pero el hijo le tiene que decir usted, ¿no? Porque el mayor es el que bendice al menor, ¿no? El menor tiene que presentar respeto y recibir la bendición del mayor. Eso puede ser culturalmente, pero en la Biblia también hay otra razón. Cuando se habla de alguien mayor, se hace referencia a su cercanía con Cristo, con el Mesías. Por ejemplo, Juan el Bautista, dice Jesús que es el mayor de todos los profetas, que de todo hombre que ha nacido de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Isaías fue grande, Jeremías fue grande, Elías fue grande, pero nunca vieron a Cristo. En cambio, Juan el Bautista, que no hizo milagros, no hizo nada, es el único que pudo apuntar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, es el mayor de todos, pero cualquier hijo de Dios, cualquier hijo del reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista muere antes de la cruz, mientras que los hijos de Dios estamos después de la cruz y Cristo vive en nosotros. Ya no hay más cercanía posible. Entonces, cuando hablamos de mayor, hablamos de cercanía con Cristo, con el Mesías. Y Melquisedec está más cercano a Cristo que Abraham y por eso él es el que bendice a Abraham. Verso 8. Y aquí ciertamente, es decir, en el tiempo de Leví, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en el caso de Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Por qué? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Digámoslo así, Abraham todavía no ha tenido un hijo, que todavía no ha tenido un hijo, que todavía no ha tenido un hijo, que llega al sacerdocio levítico. No ha habido. Por tanto, Leví está todavía dentro de Abraham cuando Abraham diezma a Melquisedec. Por eso, Leví, que es el que recibe los diezmos, diezmó a Melquisedec. ¿Sí está claro? Este mismo principio es el que nos permite entender una cosa. ¿Nunca te has preguntado, Señor, por qué yo soy llamado culpable? El que pecó fue Adán. Yo no estaba ahí. No es mi culpa que haya pecado Adán. Bueno, tú estabas en Adán, porque todos descendemos de Adán. Entonces hay una célula de Adán que está todavía en ti. Somos parte de ese mismo linaje. Entonces, lo que está haciendo el escritor de Hebreos simplemente en esta parte es explicarnos: Melquisedec es un sacerdote superior al sacerdocio levítico. Número uno, es anterior. Número dos, Abraham mismo lo reconoció diezmando ante ese sacerdote. Leví estaba en Abraham cuando Abraham diezmó, por tanto Leví también está reconociendo la superioridad de Melquisedec. Y además es eterno. Cristo es sacerdote eterno, pero no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Por tanto, nos abarca a nosotros también. Nosotros no podríamos entrar a través de Leví porque no somos judíos, pero sí a través de Melquisedec, porque esto es antes de todo eso. Si estamos, bueno, espero que haya quedado, si no, pues vuelves a escuchar la conferencia en YouTube y espero que ya la segunda, la tercera vez quede claro. Nada más para terminar, que creo que sí tiene que quedar claro para nosotros. Es presentado Jesús como Melquisedec, que quiere decir rey de justicia. Y eso sí tiene que quedar claro para nosotros. Él es rey de justicia. Él es el que determina lo justo y lo correcto, porque Él es el que puede andar en lo justo y lo correcto.
A menudo peleamos con eso. ¿O nunca te has puesto a pensar, Señor, pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo, o sea, Señor, yo soy el esposo, pero ella se equivocó, ella pecó? ¿Por qué tengo yo que entregarme por ella y amarla como tú te entregaste por mí? ¿Por qué tengo que ser yo el que busca la reconciliación? ¿Por qué no tiene que ser al revés? Porque Dios dice, yo soy el Rey de justicia y esto es lo justo. Y nos choca, ¿sí o no, hombres? Que quisiéramos pero que venga ella primero a pedirme perdón. Y Dios dice, es tu tarea, es tu privilegio entregarte como yo me entregué. Pero Él es Melquisedec. Y sabes, cuando abrazas eso, cuando entiendes que Él es el Rey de justicia y lo que Él dice es justo, correcto y verdadero, entonces puedes disfrutar de lo otro. Él es Rey de justicia y lo otro, ¿te acuerdas? Rey de paz. A menudo estamos sin esa paz porque no hemos abrazado al Rey de justicia. ¿Has visto una mosca contra la ventana? Sí, pac, 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 tac, tac. Es más probable que se parta el cráneo la mosca a que se rompa la ventana. La ventana no va a ceder porque ahí está. Y la mosca solo va a perder la vida tratando de pasar por ahí. Y a veces tú y yo somos ese. Es que yo creo que este es el camino. Órale, perfecto. El día que tú vengas a la tierra, mueras, resucites al tercer día, entonces vamos a considerar tu opinión como válida. Mientras tanto, consideramos la opinión del Rey de justicia como válida. Y esa es una ventana, la puerta es Cristo. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Y a veces los momentos de angustia, esta sensación de frustración, esta sensación terrible de estar, oh, pero ¿por qué? Falta de paz, es porque es la mosca contra la ventana cuando la puerta está abierta donde está la justicia. No puedes vivir la paz si no has abrazado la justicia de Dios. Por eso es Rey de justicia primero y también Rey de paz. O sea, es primero tienes que abrazar esto. Y lo abrazamos cuando entendemos, ok, entonces, claro, soy un pecador. Mi mente está corrompida. Puedo confiar en ti. Y creo que es lo primero que el día de hoy tenemos que hacer. Si tú crees que es una aparición, una teofanía, da igual al final de cuentas. El Señor le preguntaremos y Él nos dirá lo que Él haya visto y lo que sea verdad. Ese no es el mensaje fundamental. El mensaje fundamental es, ¿entiendes que Él es el Rey de justicia? Abrázalo, confórmate con su justicia, deleítate en su justicia y entonces Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Él va a poder ser también tu Dios de paz. Y el día de hoy que vamos a recordar el sacrificio de Cristo, el pan y el vino, es una buena oportunidad para ponernos a cuentas y de decirle, Señor, perdóname, yo he querido tener mi propia voluntad, mi propio deseo, mi propia norma. Y recibe el perdón de Dios. Vamos a orar. Señor, perdónanos por haber querido hacer nuestro propio camino, haber querido mandar nuestra propia ley, por haber querido andar en nuestra propia verdad. Perdónanos por rechazar la sabiduría que tú has revelado en tu palabra y querer pretender poner la nuestra en su lugar. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. El día de hoy quisiéramos abrazar tu justicia y que en primer lugar tú reines con justicia en nuestra vida y que lo que nosotros consideremos bueno sea lo que tú dices que es bueno y que aquello a lo que tú llamas pecado nosotros podamos entender que es pecado en verdad. Y así permítenos vivir en la paz, en esa paz que anhelamos, Señor, y que tú quieres darnos. Gracias porque tú decidiste hacer esto. Fue tu plan venir a buscarnos.
Permítenos estar delante de ti, Señor. Haz tu obra en nosotros y danos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.